La segunda fase de la revolución industrial. El vapor se utilizó mucho en la primera revolución industrial como fuente de energía para impulsar a muchas máquinas. Sin embargo, en la segunda parte de la revolución industrial se comienza a utilizar el petróleo. Este alcanza un buen propósito gracias a Henry Ford, que en el primer tercio del siglo XX comienza a utilizarlo en sus autos. Además, la electricidad también jugó un importante papel en la segunda revolución industrial. En el caso de la iluminación, como lo hizo Thomas Edison para crear la bombilla en 1879, además de la transmisión de señales electromagnéticas, es decir, el telégrafo, para poder comunicarse de un lado al otro por medio de código Morse, además de que jugaba un papel para propulsar los metros y los tranvías que se utilizaban en aquel entonces. Dentro del aspecto de desarrollo de nuevos sectores de la producción, acompañados de la industria textil y de la siderúrgica, hubo muchos motores y factores que impulsaron a la industrialización. Dentro de estos se encontraron la industria química, que comenzó a fabricar colorantes explosivos y medicamentos, además como nylon y caucho. Dentro de la cirugía se comenzó a fabricar el níquel, aluminio y además metales como el hierro, que fueron refinados y convertidos también para realizar la industria de los armamentos que posteriormente serían utilizados a la guerra mundial. Además de la industria alimentaria, que se trataba de las latas de alimentos en conserva esterilizadas, que fue realizado principalmente en 1875, y los frigoríficos industriales en 1878. Realmente a todos estos motores que impulsaron a la industrialización en este sector se llevaron a cabo entre 1870 y 1914. En cuanto a las nuevas formas de control de la producción del trabajo, se tuvieron que crear nuevas organizaciones para poder realizar la producción e industrialización de una manera mucho más fácil. El Taylorismo es una de las dos maneras más representativas sobre la segunda revolución industrial. En esta se busca la planificación científica del proceso productivo de una empresa. La idea la creó F. Taylor, en donde en su The Principles of Scientific Management, que publicó en 1911, él especifica las diferentes labores que deberían de tener los trabajadores de una fábrica, en donde él separa el trabajo intelectual del manual para que se pueda realizar de una manera mucho más fluida la producción de una industria. Además de que él especifica que se pueden reducir los costes de fabricación al poner a más trabajadores realizando una actividad mucho más fácil, sin menos esfuerzo y teniendo siempre las herramientas a su alcance. El trabajo en cadena, también conocido como Fordismo, fue creado por las fábricas de automóviles por Henry Ford. Esto se especificaba como la máxima especialización del trabajo. Esto quiere decir que él se dedicaba a autos y se dedicaba a hacerlos lo más completos posibles. Esto llevaba a que sus productos y sus mercancías tuvieran un mucho mejor rendimiento que otras marcas, y esto, por lo tanto, incrementó el número de consumidores y aquellos que compraban sus automóviles. A pesar de que estos procedimientos acabaron con los métodos de producción antiguos, es decir, la fabricación artesanal, que tomaba mucho tiempo y no tenía especialización, esto causó que el lugar de trabajo de muchos empleados fuera muy deshumado y tuviera condiciones muy malas. Esto es ya que debido a que hay muchos trabajadores y tuvieran una labor menos específica, sus condiciones o lugares donde ellos trabajaban ya no tenían que ser tan específicos o completos. Al hablar de las nuevas formas de capital, podemos remarcar que en la primera fase de la revolución industrial no se tenían tantas necesidades debido a que las empresas no eran muy grandes, mientras que en la segunda fase las necesidades crecieron mucho debido a la implantación del ferrocarril y se tenían que buscar nuevas fuentes de financiación. Como dos formas o instrumentos de capital que destacaron mucho en la revolución industrial, una de ellas fue el banco, en donde muchos empresarios acudían para guardar su dinero y respaldarlo ante muchas inversiones y movimientos en la economía que se estaban llevando a cabo. Otra forma
o instrumento de capital fueron las sociedades anónimas, en donde muchos socios o empresarios realizaban las acciones que posteriormente se conoció como la bolsa, pero consistía de la compra y venta de acciones para repartir los beneficios generados por una empresa. Mientras que en la primera parte de la industrialización había muchas personas a cargo de diferentes pequeñas empresas, en la segunda fase consistía más en empresas muy grandes bajo pocas manos, y esto causaba que las más grandes empezaran a consumir a las más pequeñas y se comenzara a realizar el mercado bajo un régimen de monopolio. Destacaron tres fórmulas de concentración industrial. El primero era el cártel, en donde dos o más empresas se juntaban para llegar a un acuerdo en cómo se iban a manejar los precios y las cuotas de una producción para repartirse así el mercado y los clientes. El segundo se le conoce como trust y es la fusión de más empresas, dos o más empresas, para imponer los precios y cómo se va a llevar a cabo la producción, como en el caso de los automóviles Ford, para poder llevar a cabo un equilibrio entre los clientes y su producción. Y al tercer método se le conoce como el holding, que es donde una sociedad lleva a cabo todo o tiene control de todo lo financiero, que es donde ellos adquieren acciones dentro de la bolsa para tomar riendas sobre los sectores productivos y qué productos pertenecen a qué empresa y cómo esto les van a beneficiar a ellos. La economía del mundo empezó a tener un entorno mucho más global cuando las industrias comenzaron a crecer, se buscaban nuevos mercados y por lo tanto se necesitaban nuevas alternativas de materia prima. Esto creó principalmente una conquista sobre África y Asia, que poseían muy buenos mercados, economía y materias primas. Sin embargo, un término conocido como imperialismo se genera debido a esto porque las potencias industrializadas, que son aquellas que se dedican a la tecnología, y las productoras de la manufactura, se apoderan de aquellas áreas no industrializadas, que son aquellas que tienen la mano de obra y las materias primas. Esto comienza a generar que los países imperialistas empiecen a tener conflictos entre ellos durante una buena parte del siglo XIX y el siglo XX, hasta terminar en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Frederick Taylor fue un hombre que entre 1880 y 1890 propuso un nuevo sistema en donde las industrias y el trabajo tenían un sistema mucho mejor realizado para una producción mucho más rápida y optimista. Su teoría se basaba principalmente en 6 puntos diferentes. El primero era que se debían de identificar los movimientos inútiles dentro de una industria e eliminarlos. El segundo, que el trabajo social y la técnica del trabajo, o sea, la concepción y la realización del trabajo, debía de estar independiente. La tercera quería decir que se debía designar por anticipado a un trabajador una tarea específica para realizarla de manera regular durante todo el día en un tiempo prescripto. La cuarta trata de la necesidad de tener un trabajo individual y oponiéndose al trabajo grupal o en equipo para tener una mejor especialización. También que el rendimiento de una persona tiene que estar constantemente siendo renovado para que tenga un rendimiento personal mucho mejor, y que debe de haber una supervisión por parte de un capataz sobre cada trabajador para que éste reduzca su margen de autonomía. Se le conoce a este método como el Taylorismo. El Fordismo, como su nombre lo dice, fue fundado por Henry Ford, quien principalmente tenía la idea de crear un consumo masivo y por lo tanto una producción que fuera muy rápido. Sus principales características de su sistema se caracterizaban la utilización de plantillas o moldes para crear piezas idénticas cada cierto tiempo, y la cadencia del trabajo que estuviera regulada de manera que el obrero tuviera una cierta velocidad programada mediante una cinta para operar sus acciones y tuviera un lugar fijo y una tarea establecida durante la línea de montaje.
El transporte dentro de la revolución industrial también pasó por una fase de muchos cambios. Principalmente se utilizaba el ferrocarril para realizar el transporte, pero mediante las distintas tecnologías que se realizaron, pronto el motor en base a combustión interna comenzó a que se llevara a la fabricación de los primeros automóviles que transformaron el petróleo y lo convirtieron como su principal fuente de energía. A diferencia de cómo hoy en día nos comunicamos, en la revolución industrial la comunicación se basaba principalmente en viajar de un lado al otro para realizar un comunicado hasta que en 1837 se creó el primer telégrafo donde se comunicaban a través de código Morse. A partir de la segunda mitad del siglo XIX fue una época donde la empresa moderna se empieza a realizar y por lo tanto las relaciones sociales cambian mucho. Debido a las actividades y tamaño de las empresas, se genera una organización burocrática en donde comienza el proceso de separación entre la propiedad y gestión debido a los volúmenes de la capital que las empresas requerían. Debido a esto comienza a tener mucho sentido que se generan las sociedades anónimas para realizar la emisión de acciones y crear el número e incrementar el número de dinero de producción.